Segunda de Corintios capítulo 1 y vamos a empezar, hermanos, el estudio de Segunda de Corintios esta noche, ¿verdad? El año pasado estuvimos estudiando Primera de Corintios y pues terminamos Primera de Corintios, pasó un tiempo, ya terminó el año y entonces ahora, hermanos, estamos en Segunda de Corintios, ¿verdad? Y pues siempre nos beneficiamos, hermanos, de estudiar toda la palabra de Dios, ¿verdad? Y esta noche, hermanos, el título de la enseñanza es las aflicciones y sus efectos, ¿ok? Las aflicciones y sus efectos. ¿A cuánto les gusta estar en aflicción, hermano? A nadie, ¿verdad? No nos gusta estar en aflicciones. Pero para el cristiano, aún las aflicciones tienen un beneficio. Para nosotros no hay pierde, hermanos, ¿verdad? Fíjense, hermanos, hablando de esto, ahora sí ya estamos transmitiendo, dice el hermano, y quería agradecer a todos los que estuvieron orando por mi prima. Y también, hermanos, decirles que todo esto han pasado varias cosas, ¿verdad? Una es que no estábamos en mucha comunicación con la familia y habíamos estado orando por eso. Y ahora, hermanos, estamos en comunicación a cada ratito, ¿verdad? Entonces es una bendición. La oración nos ha acercado. Mi prima Titi, le decimos a ella, vino hace unos 3, 4 años, vino por acá. Y yo le dije, le voy a pedir a los hermanos que oremos. Y me dijo, sí, por favor, pidan para que Dios nos conceda esta petición. Y esta mañana, hermanos, ella me llamó como a las 6 de la mañana. Más bien yo la llamé y me dijo, yo tengo buenas noticias y quiero que le digas a los hermanos muchas gracias, porque estuvieron orando. Entonces, eso es, hermanos, un pequeño ejemplo. Eso es un pequeño ejemplo de que para nosotros, hermano, sí puede venir una aflicción, pero aún en medio de la aflicción Dios puede sacar algo bueno. No sé cuántos lo creen o lo entienden, hermano, porque mucho de esto uno tiene que entenderlo a la luz de la palabra. Hace años, hermano, acababa yo de comenzar la iglesia. Yo tenía muchos problemas, hermano. Yo tenía problemas en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. En todos lados tenía yo problemas. Y recuerdo que el Señor, una mañana que estaba orando, así como ahorita vamos a empezar a estudiar Segunda de Corintios, puso en mi corazón que hablara sobre el libro de Santiago, ¿verdad? Y eso fue uno de los primeros libros que yo leí en mi vida cristiana. Y me pareció bonita la idea y me sentí emocionado, pero cuando empecé a leer el libro de Santiago otra vez, no me sentí muy emocionado, ¿verdad? Porque después de decir a los hermanos que están en la dispensación, está hablando de los hebreos que están en diferentes lugares, dice, hermanos, dice ya empezando el libro, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversos, ¿qué quiere decir diversos? Muchos, en diversos tipos de prueba. Y ahí tuve que parar yo, hermanos. Y ella decía, ¿cómo? O sea, yo tolero, decía yo, uno tolera las aflicciones, el sufrimiento, las pruebas, uno las tolera, pero dice, tener sumo gozo. Y yo decía, ¿cómo puede ser esto? Entonces me puse a orar, hermanos, ¿verdad? Buscando al Señor. Y yo entendí, hermanos, que hay un beneficio cuando el Señor nos está probando. En el caso de la prueba, que es un tipo de aflicción. Si viene un tipo de aflicción que se llama prueba. Hay otros tipos de aflicciones que vienen por diferentes razones, pero la prueba, hermanos, es para aquel que ama al Señor Jesucristo. Entonces el Señor nos prueba y nos hace crecer en nuestra fe. Ahora, lo que nosotros vamos a leer hoy, hermanos, habla de aflicciones que había tenido el apóstol Pablo. Por cierto que él es el autor de esta carta. Cuando él escribió esta carta, hermanos, después de haber escrito lo que nosotros conocemos como 1 Corintios y posiblemente haber escrito otras cartas, pero estas son las que están preservadas. En 1 Corintios, si ustedes se acuerdan, él está mandando muchas llamadas de atención porque había mucho pecado en la iglesia. Corinto, hermanos, era algo así, para que ustedes se den una idea, como Las Vegas aquí en Estados Unidos. Aquí a Las Vegas le llaman Sin City, la ciudad del pecado le llaman, ¿verdad? Entonces era un lugar de mucha depravación, de mucho pecado, de mucha perversidad, hermanos. Y esa iglesia de Corinto se había contaminado mucho, hermanos, con el mundo. El mundo se había metido mucho a la iglesia, habían hermanos que estaban practicando el pecado
Y en 1 Corintios hay amonestaciones muy fuertes, hermanos, hacia los hermanos. Ahora, yo le voy a decir cómo le fue a Pablo después de amonestar a los hermanos y a veces cómo me ha ido a mí también. La mayoría de nosotros no nos gusta ser amonestados. Entonces, pero a veces, hermano, puede ser que nos moleste un momentito, pero después pensamos y decimos, yo creo que tal vez sí, ¿verdad? Tiene razón. Y entonces recapacitamos. Pues Pablo había exhortado a los hermanos y algunos habían recapacitado y se habían apartado del pecado. Pero otros hermanos habían agarrado resentimiento contra Pablo. Aparte de esto, hermanos, se habían metido falsos maestros a la iglesia que, tomando ocasión de los que están amargados, estaban minando el ministerio de Pablo, cuestionando su llamado, cuestionando si era apóstol, cuestionando su amor por ellos, cuestionando sus enseñanzas, etcétera, etcétera, todo esto. Y Pablo, hermanos, empieza de esta manera esta carta, hermanos. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Escuche eso, hermano. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros, ¿qué dice ahí, hermanos? Las aflicciones. ¿De quién está hablando ahí, hermanos? Está hablando de él, ¿verdad? De él, de Timoteo. Más adelante va a ver usted. De Cristo, dice, las aflicciones de Cristo, o sea, padecimientos semejantes a los que pasó el Señor Jesucristo. Así abunda también por él mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera ¿en qué, hermanos? En el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Es decir, estamos en el mismo barco, ¿verdad? Cuando a mí me preguntan a veces, ¿cómo están los hermanos? Le digo, algunos tienen problemas y otros no. Algunos están sanos y otros no. Pero digo, mientras estén en la fe están bien, ¿verdad? O sea, no importa por dónde estemos pasando. Bueno, dice el versículo 8, ¿verdad? Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación con que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Lo que se cree que les pasó aquí, que hay una referencia en 1 Corintios 15, 32, hermano, es que parece que los echaron a los leones. Y dice, perdimos la esperanza de vivir. No sé a cuánto los ha atacado un perro, hermanos. Una vez andaba evangelizando en un lugar y me había llevado a mis dos hijas. Las dos estaban más pequeñas, ¿verdad? Y vi una casa, estaba todo abierto ahí. Y dije, vámonos para aquí, mijas. Y de pronto, hermano, cuando volteo a ver, viene un pitbull a toda velocidad, hermanos. Viene hacia nosotros y yo lo primero que pensé, niñas, pónganse atrás. Y el pitbull llegó hasta aquí, hermano, que tenía una cadena larguísima y llegó hasta acá. ¿Verdad? Estaba programado para llegar exactamente a donde estaría ya la banqueta, ¿verdad? Pero por un momento, eso pasa en un segundo, hermano, ¿verdad? Dije, aquí sí, ya nos tocó, ¿verdad? Pero yo pensaba en mis hijas. Pero imagínense un león, o los leones, ¿verdad? Que los han tirado en medio de los leones. Dice, de tal manera que nosotros aún perdimos la esperanza de conservar la vida, dice. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios,
que resucita a los muertos. O sea, como diciendo, bueno, si nos morimos, Dios nos podía resucitar. Dice, el cual nos libró, eso es en el pasado, y nos libra en el presente, y en quien esperamos que aún que en el futuro nos librará de tan grande muerte. Es una muerte tan brutal como esta, ¿verdad? Cooperando también vosotros a favor nuestro, ¿con qué? Con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Y hasta ahí vamos a llegar hoy, hermanos. Entonces, fíjese, hermano, yo creo, hermanos, por el estudio de la palabra, yo creo que hay solamente dos tipos de aflicciones. Hay aflicciones que nos vienen por razones justas. O sea, cuando digo eso, hermano, me refiero, por ejemplo, que nosotros estamos predicando, que nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, y simplemente por eso hay gente que no nos quiere, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes saben que hay hermanos, ese grupo ISIS, hermanos, había marcado las casas de los cristianos, ¿verdad? Porque algunos, a pesar, hermano, de la amenaza de muerte, habían marcado las casas de los cristianos, y a esas casas que estaban marcadas decían, a esos hay que cobrarles un impuesto especial. Les cobraban un impuesto especial y estaban como marcados para la muerte ya, hermanos. ¿Cuál era su delito? Creer en el Señor, eso era todo. Entonces, podemos sufrir nosotros por causa de la justicia. El Señor sufrió por causa de la justicia, hermanos. Los profetas también sufrieron por causa de la justicia. Pero hay otro aspecto de la justicia también, hermanos. Nosotros los cristianos no estamos exentos de esto. Por ejemplo, hermanos, si nosotros vamos a 90 millas en el freeway, que eso no lo hacemos nosotros, por supuesto, ¿ya? Y nos para el policía, hermanos, ¿qué nos pasa a nosotros? O sea, ¿es injusto o es justo eso? Es justo, nos toca, ¿verdad? O sea que no nos conviene decir, pero mire, ¿cuántos carros van a esa velocidad? Pues sí, pero a ti te paré. O sea, aquí todos estaban rompiendo la ley, a ti te tocó. O sea, hacemos algo ilegal y con justicia nos cae la ley. O sea, tenemos que pagar. Pero hay otros sufrimientos injustos, hermanos. Hay cosas que pasan que son injustas, ¿verdad? Que no tenemos culpa, pero nos tratan a nosotros de una manera injusta. Por ejemplo, usted se acuerda cuando el Señor Jesucristo habla con Pedro y le dice Pedro, sabes que tenemos que pagar el impuesto. Y el Señor Jesús le dice, ¿a quién le cobran el impuesto? No se supone que a los de afuera, pero nosotros vivimos aquí. O sea que eso era injusto porque les estaban cobrando a ellos impuestos. Pero el Señor le dice, ve a pescar y el primer pez que saques, ábrele el vientre y ahí va a estar el impuesto para ti y para mí. O sea, suple la necesidad. Pero a veces se nos trata de una manera injusta, ¿verdad? Entonces, aquí, hermanos, esas son las dos maneras. Ahora, en el caso de Pablo, mucho de su sufrimiento tenía que ver con su llamado, con su ministerio. En el versículo 1 hay una expresión que aparece en todas las cartas de Pablo. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, escuche bien esto, hermano. El ministerio de Pablo, desde que el Señor lo llamó, el Señor le reveló que su ministerio él iba a sufrir. Entonces, fíjese, hermano, vamos a leer algunos pasajes de la Escritura. Uno de ellos, en realidad, ya lo leímos en la lectura bíblica, pero yo quisiera que los miráramos, hermano. Uno está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 11 en adelante. Vamos a buscar Hechos capítulo 9 también más adelante, hermanos. Pero por ahora vamos a buscar 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 en adelante. Y miren lo que dice aquí Pedro, hermanos. ¿Cuántos han leído el libro de Job alguna vez, hermanos? Ahí en Job hay mucho sufrimiento de parte de Job. A 1 de Pedro le llaman el libro de Job del Nuevo Testamento. Ese es como lo llaman algunos estudiosos también. Dice el versículo 11, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos. Es decir, esta no es nuestra casa final, hermanos.
que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo, como dice ahí, buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. ¿Existe eso, hermanos? Que hay murmuraciones contra los hijos de Dios. Dice, en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, es decir, el día del juicio, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Entonces, esto es muy importante, hermanos. Ustedes saben, hermanos, que hay autoridades buenas y malas, ¿verdad? Pero la Biblia nos manda a nosotros, ustedes sujétense, sométanse a las autoridades. ¿Hasta dónde nosotros llegamos de someternos a las autoridades? Hasta que no nos digan algo contrario a lo que Dios nos manda, ¿verdad? Pero lo contrario, aquí dice, sométanse a toda institución humana. ¿Cuántos tienen que pagar impuestos aquí? Todos, ¿verdad? Pero los cristianos no estamos exentos, ¿no? Tenemos que pagar impuestos. Eso es para todos. Sométanse a toda institución humana. Y hay muchas instituciones de autoridad. En el trabajo todos tienen un patrón. Sí, ¿verdad? Y tienen que sujetarse a ese patrón. Algunos no son buenos, ¿verdad? Algunos son malos, son injustos. Ahorita vamos a hablar algo de eso. Dice, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, dice, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, dice, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Todas esas son obligaciones que nosotros tenemos, hermanos. Si a usted no le cae bien el presidente Trump, de todas maneras a usted y a mí, nosotros hemos sido llamados a sujetarnos a él, a orar por él, hermanos. Usted dice, hermano, pero ¿y qué onda con inmigración? Bueno, usted ore por él, porque eso nos manda la Escritura. Bueno, dice versículo 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. No sé quién tiene un jefe malo aquí, hermanos. No sé quién tiene un jefe malo o difícil, pero usted sujétese a su jefe, dice la palabra de Dios. ¿Okay? Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Tal vez usted cada día se levante y dice, ay, voy otra vez a verle la cara a este otra vez, ¿verdad? La misma cosa y me trata mal y se burla de mí. Yo tuve un manager así, hermanos. Yo tuve un manager así. Y este muchacho, hermano, bueno, primero, su problema conmigo era que yo era cristiano. Eso era su problema. Entonces él me mandaba a la bodega, Eric, quiero que me traigas esto, decía. Y ahí donde estaban las cosas me ponía revistas pornográficas así abiertas, ¿verdad? Y cuando yo salía decía, ¿verdad? Te tardaste. Y me hacía cosas así, ¿verdad? O sea, siempre estaba diciéndome cosas, y después abrieron una tienda nueva y me mandaron solo a mí con él. Solo los dos. Allá en el otro lugar donde estábamos por lo menos habían otros con quien compartir los malos tratos, pero ahí estaba solo yo con él, hermanos, ¿verdad? Y pasó tiempo y me hacía la vida imposible y me molestaba hasta que casi lo maté, hermanos. Pero fue de accidente, pues, ¿verdad? Fue por accidente. Yo ya les conté a los hermanos que me tomé una pastilla y él me dijo, ¿qué estás tomando? Me dice, eso es para un dolor que tengo. Dame uno, y le dio una alergia, hermanos, y casi lo mato. Tuvo 2 semanas en el hospital. Después de eso ya regresó, ya habían otros empleados ahí y lo empezaban a vacilar a él, ¿verdad? Decían, cállese, le decían, porque si no le vamos a decir a la ley que te dieron la otra pastillita, decía. Y cuando salió me decía, Eric, casi me matabas, me dice. Le digo, no, pues, perdón, le digo, yo no quise hacerte ningún daño. Y se hizo mi amigo, hermanos, ¿verdad? No sé si me tuvo miedo, no sé, pero se hizo mi amigo.
Y después ya hablábamos del Señor y todo eso. Pero delante de Dios yo nunca lo insulté, hermanos. En serio que nunca lo insulté, nunca me vengué de él. Y esto es lo que dice la Biblia, los difíciles de soportar también, versículo 19. Porque esto merece, dice, aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis, hermano, porque es verdad que tenemos derechos todos los que estamos aquí, ¿ok? Y podemos demandar nuestros derechos, pero tranquilamente, hermanos, educadamente, podemos hacerlo. Alguien me mandó un email sobre unos cobros nuevos que querían hacer de un servicio que nosotros tenemos aquí en la iglesia. Entonces yo le escribí un email amablemente, pero le dije, yo no estoy de acuerdo con eso que estás haciendo, eso es un abuso, y ya le dije, y él me respondió y me dijo, bueno, gracias por el tono de tu email, que fue amable, ¿ves? Y me dio una explicación. Lo voy a considerar. O sea, nosotros podemos, sí podemos demandar nuestro derecho, sí podemos hacerlo, hermanos, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo bien, porque tenemos que recordar que somos cristianos todavía, ¿verdad? Somos creyentes, somos cristianos. Entonces dice, versículo 20, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces se dan cuenta, ahí hay aflicciones. Pero el Señor dice, esto es aprobado. Cuando ustedes sufren de esa manera, es aprobado. A nosotros nos hacen injusticia en el Summit, hermanos. Nos hacen injusticia. ¿Verdad? Nosotros no podemos poner música, pero casi siempre enfrente hay uno con unas cumbias a todo volumen, ¿verdad? Y con unas letras terribles, y él sí puede tener música y a todo volumen, pero si nosotros ponemos música y dice, si ustedes hacen más escándalo, los vamos a sacar de aquí. No podemos salirnos de la línea, no podemos hacer muchas cosas, los demás sí lo pueden hacer. Yo puedo ir a discutir, lo más probable es que nos van a echar de ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que ser sabios, ¿verdad? Entonces dice el Señor, si ustedes sufren de esta manera, si se está haciendo injusticia, pero ustedes, hasta donde pueden, ustedes sufren, eso merece aprobación. Y no es un gran sufrimiento, hermano. La verdad es que no es el gran sufrimiento que nosotros tenemos. No nos han apedreado nunca, hermano, nunca nos han hecho nada así, ¿verdad? Dice, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa del que juzga justamente. Entonces, el ejemplo es el de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 9, hermanos, versículo 15 a 16, el Señor le dijo a Pablo que él iba a sufrir. Nada más para que usted sepa, hermano, Pablo tiene oye una voz, mira una luz y se queda ciego. Y entonces había un discípulo llamado Ananías que estaba orando, y el Señor le habla y le dice, Ananías, vete a tal lugar y vas a ir a orar por uno que se llama Saulo. Y le dice, Señor, pero si ese hombre es malo, dice, ese hombre le ha hecho mucho daño a tu iglesia. Y eso es lo que le responde el Señor, versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es, ¿qué dice ahí, hermanos? Necesario, escuche esto, ¿qué es necesario para él, hermanos? Era necesario padecer, es necesario padecer por mi nombre. Ahora, todo lo que escribió Pablo en 2 de Corintios está diciendo las cosas que le han pasado, hermano. Le pasaron muchas cosas a Pablo. Segunda de Corintios, hermanos, en el capítulo 11, yo quiero que mire algunas de esas cosas que a Pablo le habían sucedido. Y otra vez está empezando Pablo a defender su propio ministerio diciendo, ¿saben qué? Yo he sufrido realmente por el evangelio. Yo soy apóstol de Jesucristo, dice Pablo, por la voluntad de Dios.
En Gálatas él dice, a mí no me llamó ningún hombre, a mí me llamó Dios, me constituyó apóstol. Entonces, en 2 Corintios 11:23, Pablo escribe esto: son ministros de Cristo, dice, como si estuviera loco hablo. Cuando llegamos ahí yo le voy a explicar eso, hermano. Yo más, dice, en trabajos más abundante, dice, yo he trabajado más que todos. En azotes, ¿cuántos le habían tocado, hermanos? Sin número, dice, en cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿A cuántos lo han azotado aquí por causa de Cristo, hermanos? No nos ha tocado a nosotros, hermanos. No vivimos en esas circunstancias. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. Eso era bien tremendo, hermano. Salir vivo de ahí. Yo no sé, algunos dicen que tal vez Pablo sí se murió, el Señor lo resucitó. Puede ser, hermano. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Ahora, yo le estoy presentando esto. Le voy a decir, hermano, que es muy importante. Escúcheme bien, hermano. Es muy importante que nosotros tengamos una doctrina clara del sufrimiento. Nosotros tenemos que tener esto claro. Le voy a decir por qué. Hay muchos predicadores que a veces dicen, venga Cristo y sus problemas se van a terminar. Y eso no es verdad, hermano. Que pare de sufrir. Por eso es tan popular, por el nombre. Venga aquí, pare de sufrir, le dicen, ¿eh? Y no es verdad, hermanos. No. O sea, el Señor, nosotros tenemos que irnos a lo que dijo el Señor. El Señor dijo, en el mundo, nosotros estamos en el mundo. En el mundo ustedes van a tener aflicciones. Entonces fíjese, tenemos que tener clara una doctrina del sufrimiento, y en esto vendría el cuestionamiento. ¿Enseña la Biblia que nosotros vamos a sufrir? Y la respuesta es sí, enseña, hermanos. La otra cosa, hermanos, sobre Dios, sobre el Señor nuestro Dios, tenemos que tener una enseñanza clara de la persona de Dios. ¿Permite Dios el sufrimiento en las vidas de sus hijos? Y la respuesta es sí. De las dos cosas es sí. Y eso lo tenemos que tener bien en claro. Hay una parte donde Pedro escribe y dice, hermanos, no se sorprendan del fuego de la prueba, como si algo extraño les está pasando. Porque estos padecimientos los van padeciendo todos los hermanos en todo el mundo. O sea, nosotros, hermanos, mientras estemos en esta carne, en algún momento nos vamos a enfermar, en algún momento se nos va a morir alguien amado, en algún momento nos traen una mala noticia. En el mundo van a tener aflicciones. ¿Alguno de los que está aquí tiene problemas, hermanos? Todos tenemos algún problema. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esto. Ustedes estuvieron estudiando el Salmo 37, ¿verdad, hermanos? Algunos de los que están aquí. Y en el Salmo 37 dice, no tengas envidia de los malos, de los que prosperan. No tengas envidia de ellos, porque como la hierba serán pronto cortados. Y eso le pasa, yo creo que a todos los cristianos que yo he conocido, les ha pasado, hermanos, que dicen, pero yo ahora estoy siguiendo al Señor y me va mal, dice. Y aquel que anda mal, le va bien. Entonces el Señor dice, no tengas envidia de ellos. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos estas cosas, hermanos, ¿verdad? Dios no nos dijo que los cristianos no íbamos a sufrir. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 13 al 17, hermanos. Y Hechos capítulo 14, también búsquenlo. Bueno, dice así, Primera de Pedro 3, del 13 al 17. Dice, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien?
Pero yo quiero que piense esto, hermano. Pablo andaba predicando, estaba haciendo el bien cuando andaba predicando Pablo. Pero aquí dice, ¿quién les puede hacer daño? Pero a Pablo, por ejemplo, en Filipo lo metieron a la cárcel, hermano. Le hicieron daño, le pegaron. A él y a Silas les pegaron y les pegaron fuerte, hermanos. Ahora, aquí dice, ¿quién les podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Ahí está hablando del Señor, ¿verdad? O sea, ¿qué consecuencias vas a tener con Dios? Se pueden hacer muchas cosas, pero con Dios estás bien, ¿verdad? Versículo 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo al que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo, ¿qué dice ahí, hermanos? Buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es, y escuche esta expresión, hermano, mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Ahora, espéreme, hermano, aquí hay una enseñanza. De acuerdo a este versículo 17 que hemos leído, hermano, dice que puede ser la voluntad de Dios que nosotros padezcamos. ¿Entiende esto? ¿Cuántos han estado muy enfermos alguna vez, hermanos? No se siente bien, ¿verdad? No se siente bien. ¿Qué experimentamos en medio del dolor, de la enfermedad, hermano, de la desesperación? Aquí cada quien puede tener una anécdota diferente, ¿verdad? Pero la cuestión, hermano, yo me acuerdo cuando tuve que comprar mi camita donde me podía sentar, porque no podía dormir acostado. Y una de esas noches que me caí, hermanos, estaba muy cansado y el ácido se me fue al ojo y no miraba con ese ojo, ¿verdad? Estaba muy preocupado, no podía dormir. No sé cuántos han dormido sentados, hermano. Pero es difícil dormir sentado, es muy difícil. Y me quedé ciego de ese ojo. Yo dije, me voy a quedar ciego. Me voy a quedar ciego. Y te pasan un montón de cosas por la mente, ¿verdad? Pero hay una cosa, hermano, se multiplica la oración. ¿Sabe qué otra cosa? Como que empiezan a salir cosas de nosotros que no sabíamos que estaban ahí, ¿verdad? Algunos hasta reniegan, empiezan a renegar y empiezan a decir cosas, pensar cosas, tragedias. Pablo padeció de muchas maneras, hermano. ¿Sabe, hermano, que cuando estamos en aflicción, esa es una de las cosas que se multiplica la oración? La otra, hermanos, es que tenemos que lidiar con cosas de nosotros. ¿Cuántos eran bravitos así en el mundo? Pero bien bravitos, hermanos. Bien bronqueros, bien vengadores, así de que el que se la hace, se la paga, ¿verdad? Que ustedes decían, ni saben con quién se metieron esta vez. ¿Cuántos eran así, hermanos? Bueno, algunos, ¿verdad? Yo creo que casi todos. Es la naturaleza, ¿verdad? Pero ya cuando en Cristo te la hacen, ¿y ahora qué vas a hacer? Espérate, pero tienes que lidiar con un montón de sentimientos. ¿Quién te pone candado? Si no te sometes a Dios, no vas a poder. Se te sale el hombre viejo y empiezas a hacer el mismo. Puedes empezar a maldecir, puedes empezar a pelear también, porque todavía te acuerdas cómo pegar. Y puedes empezar otra vez a practicar las mismas cosas. Todo esto, hermano, el Señor, mire, es como que Él nos metiera a un kinder otra vez. Y tenemos que empezar. Cuando, hermanos, miren, cuando yo empecé aquí, ¿cuántos problemas tenía, hermanos? Hermano Lupita sabe que, miren, hermanos, me salieron enemigos de todos lados. Gente que yo no conocía y problemas también. Y yo decía, pero no entiendo, decía yo. Ya estaba yo para graduarme, listo, hermano, ya había terminado todas mis clases, hice la solicitud de graduación y me dicen, te faltan 2 clases.
Le digo, no, no me faltan 2 clases, te faltan 2 clases. Yo ya tomé esas clases, no hay récord de tu clase. Tienes que volver a hacerlas. Volví a tomar las clases, las volví a pagar, hermanos. Cuando terminé me dijeron, te falta una clase. Le digo, no, ya la hice 2 veces, pues de una sí hay récord y de la otra no. Pero todo esto estaba, en medio de todo esto, hermanos, en ese tiempo aquí en Banning estábamos, pues conocíamos a nuestros hermanos González, ¿verdad? Pero había muchas familias nuestras, hermanos, que nos puso una distancia. Estaban enojados algunos conmigo porque yo me traje a mi esposa hasta acá a Banning, ¿verdad? Y venían a ver a Banning y decían, pues, ese pueblo está muy feo, decía, ¿verdad? ¿Por qué te fuiste hasta allá? Habían amigos, hermanos, que eran hermanos, amigos míos. Y me decían, sos un mentiroso, me decían. Vos no sos pastor, ¿por qué te vas a ir allá? Déjate de estar con cuentos, me decía. Y entonces muchos amigos se nos apartaron, hermanos. Se nos apartaron. Y en muchas ocasiones estábamos, sí, mi esposa y yo, solos, ¿verdad? Pues gracias a Dios estaban los hermanos y habían algunos hermanos, gracias a Dios, hermano, pero estábamos solos, ¿verdad? Y en medio de todo eso habían otras cosas que estaban sucediendo y entre eso me vino lo de la graduación y me venían las noticias cuando a veces me emocionaba porque pensábamos que íbamos a ser papás. No es que mi esposa me engañaba, porque el otro día me dijo, es que diste a entender como que yo te engañaba de que íbamos a tener bebé y no había bebé. No es que ella me engañaba, ella sospechaba, yo creo que ahora sí estoy embarazada, se hacía una prueba de embarazo y resultaba que no era así, que era falsa alarma, ¿verdad? Y mucho de eso estaba pasando en ese tiempo y muchos detallitos, pero todo eso, hermano, me hizo ganar muchas cosas. Aparte yo tenía unos vecinos que me hacían la vida imposible, hermanos. Unos vecinitos bien especiales, uno de ellos había sido pastor. Y me hacía la vida imposible, hermanos. Todos los días, todos los días. Recuerdo que sacamos la alfombra del apartamento donde vivíamos y empezamos a lijar ahí. Y pusieron sus sillitas y se salían a reírse de nosotros. Tenían su limonada y nosotros éramos el entretenimiento de ellos. Y nos miraban, oh, miren lo que están haciendo, oh, miren ahora lo que están sacando. Ay, esto no saben nada. Y nosotros éramos su entretenimiento. Yo no sé cómo hubieran reaccionado ustedes. Pregúntenme si estaba enojado. Sí, estaba muy enojado. Sí, estaba muy enojado. Ahora pregúntenme qué hacía. Eso no se lo voy a contar. No, sí. No, mire, literalmente yo me entraba a la casa a orar, hermanos, apretando los dientes, ¿verdad? Apretando los dientes, decía, Señor, lo que me están haciendo, decía yo nunca les he hecho nada. Entonces, todo eso puede ser, hermano, detalles pequeños, pero ya cuando uno está, hermano, en el caso mío, en el ministerio, yo sabía que tenía una responsabilidad, aún de darle testimonio a esa misma gente. Tenía una responsabilidad. ¿Y qué hacía yo, hermanos? Pues pasó el tiempo, hermanos, y uno no sabe lo que va a pasar, pero yo vi cuando les cayó juicio a esas personas. Yo vi, hermanos, cuando a ellos les cayó juicio. Les voy a decir lo que yo experimenté. Yo, hermanos, pensé, si algún día Dios les pide cuentas a ellos, yo me voy a alegrar, pensé yo. Así pensaba yo. Pero cuando les pasó, no fue así, hermanos. Me entró miedo. Porque una de las cosas es que dije, así es el Señor. El Señor es muy poderoso. Y puede ser muy severo. Y prácticamente, hermanos, a ellos los echó de ahí. Y nos metió a nosotros ahí. Ellos estaban encargados de la propiedad de ahí, esa propiedad donde vivíamos. Y lo sacaron a ellos y nos metieron a nosotros ahí. Entonces, fue una cosa, hermano, que no le puedo contar todo, porque es una larga historia, pero la cuestión es esta, hermano, aprendimos mucho.
Y yo no me alegré, hermanos, no me alegré, pero conocí al Señor. Yo dije, bueno, realmente uno le encomienda la causa a Dios, y Dios si quiere hacer justicia, pero después de ver esa justicia, hermano, realmente yo nunca pedí juicio para ellos, yo se los digo, y no le quedan a uno ganas de pedir justicia así, de que les caiga la justicia, no le queda a uno ganas de eso. Pablo tenía que aprender muchas cosas, hermanos. En Hechos capítulo 14, hermanos, versículo 19, mire lo que dice Pablo aquí, hermanos. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, y vea esto, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, Dios nunca dijo, ustedes no van a sufrir, ustedes nunca van a sufrir. No, aquí dice que a veces es necesario, hermanos. Es lo que dice la palabra de Dios. Bueno, ahora, Pablo pudo haber sufrido también por causa de que se equivocó. ¿Cuántos se han equivocado aquí, hermanos? Aparte de mí también. Ok, a veces nosotros hemos faltado y sufrimos por eso. Le voy a decir, hermano, estos pasajes que vamos a leer, algunos los interpretan de diferente manera. A mí me parece, hermano, a mí que Pablo hizo un error en estos pasajes. Hechos capítulo 13 y Hechos capítulo 15. ¿Ok? Hechos capítulo 13, versículo 2. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y ¿a quién? A Saulo, ese es Pablo, para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados, ¿por quién, hermanos? Ok, fíjense, ¿quién habló para que ellos, para decir a quién apartaran? Fue el Espíritu Santo. Y dice que fueron enviados también por el Espíritu Santo. Descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también, ¿a quién? A Juan de ayudante. Juan es Marcos también, el que escribió el Evangelio de Marcos. ¿Ok? Entonces, yo quiero que paremos hasta aquí, hermanos. Déjenme preguntarle una cosa. ¿Quién hizo ese equipo misionero aquí en este pasaje, según el pasaje? No hubieron votaciones, ¿verdad? Fue el Espíritu Santo el que habló y dijo, apártenme a este y a este, les tengo una obra, y el Espíritu Santo los mandó. ¿Vamos bien hasta ahí? Ellos se llevaron a Marcos. Ahora, fíjense, nos vamos ahora al versículo 13. Dice, y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Es decir, Juan, Marcos, que se llevaron, hermano, los dejó a medio camino. ¿Ok? Los abandonó. Bueno, hemos entendido hasta ahí. Pero, bueno, ahora nos vamos al capítulo 15, versículo 36. Sí. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo ¿a quién? A Juan. Es él mismo que los había abandonado. El que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Ustedes creen que estaba justificado el enojo de Pablo, hermanos? Lo dejó,
¿verdad? Ok, bueno, dice 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos, está hablando de Pablo y Bernabé. Dice que se separaron el uno del otro. O sea, ahí no se separaron bien, estaban peleados, ahí se pelearon. Bernabé tomando a ver, déjenme ver. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Ok? Bueno, yo he leído algunos comentarios, hermano, de gente cómo interpretan este pasaje. Le voy a decir, por ejemplo, la Biblia MacArthur dice que Bernabé debió haberle hecho caso a Pablo, porque él era el apóstol. Ahora, por lo que yo leo, hermanos, sobre Pablo, Pablo era un hombre de un temperamento fuerte. Eso es lo que yo leo, ¿verdad? Ahora, hermanos, nosotros a veces tenemos celo de Dios, pero tenemos que reconocer que a veces como que se nos puede pasar la mano. Se nos puede pasar la mano. Ahora, Juan, hermano, parece que era un joven en ese tiempo. Nosotros cuando éramos jóvenes, bueno, algunos de ustedes todavía están jóvenes, ¿verdad? Cometíamos muchos errores, ¿verdad, hermanos? Hacíamos errores, ¿verdad? Fuimos imprudentes, aún ya como cristianos hicimos imprudencias, ¿verdad que sí? Ok, bueno, Juan se apartó de ellos, no estuvo bien, pero no merecía otra oportunidad, tal vez. Ahora fíjese, Bernabé, una de las características, yo creo, hermano, en verdad que Dios a veces nos pone en una situación donde uno puede ayudar al otro. Y a Bernabé le conocían como el hijo de consolación. Él era muy misericordioso, y Pablo me parece, hermano, que era más duro, ¿verdad? Y es bueno tener celo de Dios, hermanos, es bueno, pero a veces se nos puede ir la mano, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí la cuestión, hermanos, es que se separaron, ¿verdad? Y aquí, no anoté yo dónde está este pasaje, hermanos, pero aquí le escribe Pablo, Pablo escribe en 1 Timoteo, creo que es, hermanos, pero no escribí cuál es el capítulo aquí. Pero dice, procura venir pronto a verme, dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. 1 Timoteo 4:21. Se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, dice, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. 1 Timoteo 4:9. 2 Timoteo 4:9. Pues, ahí está. No lo anoté. Gracias, hermanos, hermanas. Entonces, si usted se da cuenta, aquí, hermano, está diciendo como que Marcos ya cambió. Y Pablo dice, tráeme a Timoteo porque él me es útil. Entonces se dan cuenta, una de las cosas, hermanos, es que aunque Pablo era un apóstol, no era infalible. Los apóstoles no eran infalibles. Hay una doctrina en el catolicismo sobre el Papa que dice que el Papa es infalible, hermanos. En todo lo que él exprese como una enseñanza dice que es infalible. Los apóstoles no eran infalibles, hermanos. Pedro fue reprendido por Pablo en Gálatas, ahí se nos dice que fue reprendido por Pablo, hermanos. Entonces, puede ser que se equivocó y eso también le causó un sufrimiento, ¿verdad? Bueno, el efecto de la aflicción, hermanos, es que nosotros llegamos a conocer a Dios. Pablo, cuando empieza segunda de Corintios, dice, Padre de toda consolación, Padre de misericordia, dice, y de toda consolación. Entonces, ¿cómo nosotros, hermanos, podemos conocer la consolación de Dios? Pues solamente cuando estamos en aflicciones, ¿verdad? Cuando estamos en aflicciones, entonces experimentamos el consuelo de Dios. En esos días, hermanos, que estábamos solos, bastante solos con mi esposa, una cosa, hermanos, que experimentamos nosotros, hermano, a través de los hermanos, es que hubieron hermanos que nos ayudaron, que no esperábamos que esos hermanos nos iban a ayudar. No lo esperábamos, hermanos.
Pero hubo una hermana que yo recuerdo, hermano, porque nosotros cuando venimos no teníamos nada, pues, ¿verdad? Y hubo una hermana que nos mandaba un cheque cada mes. Entonces la primera llegó un cheque, creo yo era como de $300, eso es lo que pagábamos de renta. Entonces era lo de la renta. Entonces la hermana nos escribió una carta, dice, estaba orando y el Señor puso en mi corazón que yo les mandara esta cantidad de dinero. Entonces recibimos una consolación, como nuestras oraciones subían delante de Dios y Dios estaba teniendo cuidado de nosotros. Aparte, hermanos, yo recuerdo que precisamente cuando encontramos ese apartamento, yo le pedí al Señor, Señor, danos una casita. Le dijimos, danos una casita, no queremos vivir en un edificio de apartamentos, fíjese, así le dijimos al Señor. Danos una casita de a $300. Y alguna gente dijo, no, hermanos, ustedes están abusando. Pero al día siguiente encontramos, gracias a Dios, la hermana Lupita salió a caminar y me dijo, ahí hay una casita de a $300. Dijo. Y el Señor nos respondió. Entonces, cuando pasa todo eso, hermano, y tú empiezas a orar a Dios y ves que Dios tiene cuidado de ti, entonces recibe la consolación. Y Pablo explica aquí en los versículos que leímos, dice, somos consolados para consolar también a otros. Entonces eso mismo que tú ya aprendiste de Dios, entonces dice, hermano, Dios le va a ayudar porque Dios me ayudó a mí. Mire, déjeme contarle lo que pasó. Y entonces tú le cuentas y el hermano es animado con tu consolación que tú recibiste, el hermano es consolado también. Entonces de eso está hablando Pablo aquí también. O sea, hay como un efecto de dominó, digamos eso, ¿verdad? Que una acción va con la otra. También, hermanos, el Señor a nosotros nos ha dado, hermanos, para consolar. Fíjese, la experiencia de Pablo allí en Filipos cuando fue encarcelado en Hechos capítulo 16, dice, hermano, que estaban golpeados, estaban con las manos en el cepo. Y cuando están ahí se ponen a cantar alabanzas al Señor confiando en Dios, hermano. Están todos golpeados. Y dice que mientras ellos están cantando hay un terremoto y se les sueltan las cadenas a todos los presos y se abren las puertas de la cárcel. Y el carcelero que los había puesto en la cárcel ahí viene y le cae el temor de Dios y dice, varones, ¿qué haré para ser salvo? Y él dice, bueno, no te preocupes, dice, todos estamos aquí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, esas eran experiencias que había tenido Pablo, hermano. En Hechos capítulo 27 dice que está en un naufragio, hermanos. Y todos en el barco vienen asustados. Y Pablo les dice, ¿saben qué? No tengan miedo, les dice, porque anoche estuvo conmigo el ángel de Dios, dice. Y me dijo, Pablo, tienes que ir a testificar todavía al lugar a donde vas. Así es que Dios me dijo que me ha concedido todas las almas que vienen en este barco. Así es que no se preocupen, ninguno de ustedes se va a morir. El barco sí se va a hundir, pero ninguno vamos a morir. Coman, porque todos no comen, hermano. Y Dios cumple lo que le había prometido a Pablo. Será otro testimonio. Cada vez, yo me imagino, hermano, cada vez que Pablo se paraba enfrente de los hermanos y les empezaba a compartir todos los testimonios, los hermanos quedaban entusiasmados, llenos de fe, enamorados de Dios, confiados en el Señor. Y eso es lo que está hablando aquí, hermanos, ¿verdad? Todo resultado de la aflicción y de la consolación. El versículo 11, hermanos, y con eso terminamos, 2 Corintios 1:11. Dice, y cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Entonces, fíjese, hermano, nosotros tenemos que orar unos por otros. Yo he empezado, hermano, yo siempre he orado por ustedes, hermanos, pero he empezado a mandarles un texto. A veces no alcanzo a mandarles a todos, hermanos. Pero he empezado a mandarles un texto diciéndole, hermano, estoy orando por ti. ¿Verdad? Hermano, esta mañana estaba orando por ti. He empezado a hacer eso, hermanos. No siempre puedo, porque a veces cada texto es diferente, ¿verdad? Pero no sé qué efecto ha tenido si alguno de ustedes ha recibido esos textos, hermano. A mí me ha bendecido. El sábado, me parece que fue el viernes o el sábado temprano, estábamos orando por Jorge, ¿verdad?
Entonces, le estábamos pidiendo, Señor, mira, te pido, ya le había pedido muchas veces, ¿verdad? Pero, y luego llegó Jorge a donde estábamos, ahí en el Summit, ¿verdad? Me dijo, voy a regresar, hermano, voy a regresar. Y aquí estuvo el domingo y aquí está otra vez, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, eso es, hermanos, que nosotros cooperamos unos con otros. No sé si ustedes oran por mí, hermanos, pero oren por mí. Tenemos que orar unos por otros, hermano. Cuando usted mire a un hermano así medio mal encarado, no le pase juicio, hermano. No le pase juicio. Es que no sabemos a veces, hermano, no sabemos, en verdad no sabemos. Mire, yo miro medio apagado al hermano, ¿qué? Ah, ya me está cayendo mal. No. Oremos, ¿verdad? No sabemos, hermano, no sabemos qué pueda estar pasando. Entonces, bueno, aquí Pablo dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro. O sea, Pablo se reportaba con ellos y decía, ¿sabe qué, hermanos? Estamos bien, estamos seguros, no nos ha pasado nada, o nos pasó algo, pero Dios nos libró. Y entonces había acción de gracias, ¿verdad? Por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Entonces, hermanos, miren, en conclusión, pues oremos unos por otros, hermano, y en la aflicción, pues sepamos nosotros, hermanos, seamos afirmados de que hay un propósito también, hermano, cuando somos afligidos. Sí hay un propósito, hermanos. O sea, con el Señor nunca, nada en el Señor es en vano, hermano. Tal vez, hermanos, en medio de la aflicción vamos a orar de una manera tan desesperada, hermanos, que nunca hemos orado así. Así es que vamos a orar esta noche, hermanos, y vamos a despedirnos, ¿ok? Amado Padre, Señor, seguimos delante de tu presencia esta noche, Señor Padre, y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hemos estudiado en esta noche, Señor Padre. Ayúdanos, Señor Padre, en medio de las tribulaciones, de las aflicciones, Señor Padre, a tener esta misma convicción de esta instrucción que tuvimos de tu palabra, Señor Padre. Ayúdanos, Señor Padre, a no actuar con desesperanza como si no te conociéramos, Padre. Señor, sabemos que ciertamente, Padre, pues no nos gusta ser afligidos, Señor, a ninguno de nosotros. Pero si esto pasa o si esto está pasando por ahora, Señor Padre, ayúdanos, Señor, a estar firmes, Padre, a multiplicar incluso la oración, o a no dejarla, Señor, si ya estamos orando, a no dejarla, Señor Padre, a no dejar de alabarte, a no dejar de congregarnos, Señor, a no dejar tu palabra, a no dudar, Señor Padre, de ti, Señor nuestro Dios, porque yo sé que tú nos respondes, Padre. Gracias, Señor, por todos mis hermanos, Señor Padre. Gracias, Señor, por el tiempo que tú nos concedes, Señor Padre. Y yo te pido esta noche que nos lleves en paz y en bendición, y mañana, Señor Padre, si tú nos concedes también, Padre, que podamos hacer las cosas bien para tu alabanza y para tu gloria, en el nombre santo de Jesús, Padre. Amén. Amén, hermano. Que Dios le bendiga.